Carolina Prada, David. Grinómica. ¿De qué trata? Bueno, acá estamos haciendo un streaming podcast, ya no sé, para entender un poquito quiénes somos, porque ya hicimos un streaming sin presentarnos demasiado, tuvimos bastantes críticas porque hablamos un poco mucho de todo y nada de nada, entonces venimos a rescatarnos, por decirlo de alguna manera. Vamos a contar un poquito de qué se trata Grinómica. Grinómica en realidad nació un día, me estaba bañando, como ya sabes, y de pronto se me ocurre la idea de hacer un evento que instruya a la gente, o sea, para público general, no para médicos, sobre medicina de precisión, sobre nuevos avances, sobre estilo de vida, todo desde un enfoque sostenible. Y ahí empezamos a delirar un poco, ¿no? De poner bicis para que generen la energía del evento, buscar sponsors sin demasiado éxito. Y después de muchos intentos frustrados, como siempre a mí las ideas me caen o bañándome o manejando, no se piensa en nada raro, se me ocurrió que ese evento, como no veíamos por dónde iba a ir la mano, lo podíamos transformar en algo, digamos, de servicios para empresas, para clubes deportivos. Tampoco tuvimos mucho éxito cuando tratamos de implementarlo. Entonces, a mí, mientras tanto, me seguían ocurriendo distintas ideas. Pobre David iba cambiando la página web una y otra vez para el lado donde queríamos ir. Entonces me decía, ya me gasté todos los créditos de la inteligencia artificial, decidite. Tommy diciendo, no entiendo qué es lo que tengo que hacer porque no entiendo lo que estamos haciendo. Yo tampoco sabía lo que estábamos haciendo. Pero bueno, dejé que las ideas fluyan. No logramos encauzar el tema de servicio a empresas y qué sé yo, porque no terminábamos de darle la forma que queríamos. Y un día dije, bueno, listo, voy a volver a atender, vamos a poner una clínica de bienestar. Yo trabajé como hematóloga casi 15 años de mi vida, sabía que por ahí desde ese lado de la medicina no quería volver, pero sí desde la medicina de precisión, donde encontré como que podés darle una mejor calidad de vida a la gente, en general al paciente sano, pero mi idea es a futuro enfocarme en el paciente enfermo porque es, como tengo una especialidad oncológica, es el foco por ahí que le quiero dar a futuro, que el paciente que está enfermo no la pase tan mal. Yo en el hospital hice mucho tiempo cuidados paliativos, entonces trabajaba mucho con esto de que los últimos momentos de la vida de alguien sean lo más grato posible. He firmado altas voluntarias para que los pacientes puedan ir a su casa a ver a la mujer en el medio de una quimioterapia. Los obligaba a volver bajo promesa a las 10 de la mañana que se tenían que volver a reinternar. Y bueno, así nace Grinómica como una clínica de bienestar. Empezamos digamos, a armar la estructura y decidimos que, bueno, qué servicio íbamos a ofrecer. Entonces ahí decidimos ir por el test epigenético, que está más enfocado en calidad de vida, pero puede tener distintos enfoques de acuerdo al tipo de test que uno se quiera hacer. Hay un test epigenético de wellness que más o menos le pega a todo el mundo. Hay unos sports que es para los deportistas que por ahí quieren ir por un test que se enfoque más en lo deportivo. Después hay uno de age management que es como para el que no quiere envejecer, tipo yo, o sea, una longevidad saludable. Y bueno, y después del test epigenético ofrecemos el tratamiento y después de leer un montón de cosas y ver qué íbamos a poner, bueno, decidimos ir por la cámara hiperbárica y a futuro vamos a hacer terapia de suplementación endovenosa, pero principalmente Grinómica. Mi idea de Grinómica, esta clínica de bienestar, es que sea como que rescate la figura del antiguo médico de cabecera, donde la gente ya está como cansada de ir a un especialista, ir a otro, uno le dice una cosa, que anda con el urólogo, que anda con el nefrólogo, que vuelve con el clínico y nada, así como me usan mis amigas como de linkeo entre lo que le dice el ginecólogo, lo que le dice el clínico, lo que le dice el endocrinólogo, dije, bueno, voy a dejar de hacerlo para mi círculo íntimo y vamos a empezar a hacerlo para todos los pacientes que deseen tener de vuelta
necesita un médico que escuche, un médico que contenga, un médico que acompañe. Yo creo que la escucha activa cura mucho más que millones de estudios diagnósticos y tratamientos. Yo creo que sentirse acompañado y contenido del otro lado y no como un médico cualquiera que vos vas y tenés 15 pacientes adelante en la sala de espera, porque yo también soy paciente y yo también paso por esas circunstancias. Tengo algunos beneficios, como que me hago las órdenes de los estudios antes, entonces cuando ya voy al ginecólogo ya tengo hecha la mamografía, ya tengo hecha las ecografías porque me autohago todo y ya voy con todo, entonces digo, bueno, listo, míralo, dame el ok y seguimos para adelante. Pero la idea es un poco esto, acompañar y digamos no estar 3 horas esperando en la sala de espera para después entrar en 15 minutos te despache y que el médico se convierta en un derivólogo, que yo no los culpo porque yo también lo he hecho. Es digamos, es una trampa del sistema, o sea, es la única manera que tenés para, digamos, cubrir las horas de consultorio, que atendés 2 días en un lado, 3 días en el otro, entonces por ahí el volumen de pacientes no alcanza, digamos, para que lo puedas atender detenidamente y dedicarle media hora, 40 minutos, 1 hora a cada paciente. Entonces claramente es como veo lo que me toca a mí, el resto que lo resuelva el especialista. Entonces la idea de Agrinómica es básicamente esto, acompañar. Presentaste Agrinómica, fuiste muy rápido, ¿no? Con el origen. ¿Por qué este formato íntimo de Agrinómica? Vos y yo, los fundadores. Contale a la gente un poquito eso. ¿Quiénes somos? Bueno, vos y yo empezamos, digamos, nos conocemos hace como 2 años y empezamos más que nada como un vínculo de astrólogo-terapeuta. Y a lo largo de estos 2 años, como que desde tu lugar, digamos, me fuiste acompañando en todo un proceso en el que yo básicamente tenía que descubrir qué era lo que me hacía feliz. Y como hablaba con una amiga mía el otro día, mi amiga también es astróloga y digamos hace mucho coaching de gente, y ella me decía, la vida es un juego y vos no entendés que estamos acá para divertirnos. Y básicamente uno se pone a pensar de que está todo el día en modo supervivencia, y yo creo que las cosas buenas y las cosas malas que nos pasan, en realidad no nos pasa nada malo en la vida, sino que hasta lo más malo que nos pasa es bueno, porque lo bueno es bueno y lo que nos pasa malo es un aprendizaje. Así que siempre hay que agradecer todo lo que nos pasa. Y mi amiga me dijo esto, hay que salir del modo supervivencia y entender que esto es un juego y hay que jugar, y cuando uno juega y se divierte, automáticamente la vibración se acomoda y dejar de hacer las cosas, digamos, sin ganas, y hay que empezar a divertirse un poco más. Estábamos buscando el deseo personal ese día, ¿no? Sí. Y ahí surge Grinómica en esto de la idea que bajó bajo la ducha, ¿no? Manejando. ¿Por qué nos fundimos en este proyecto? En realidad al principio nos fundimos en este proyecto, yo de verdad no me acordaba ni qué nombre ponerle ni nada, no sabía, había puesto un montón de nombres horribles que he tenido feedbacks espantosos. Soja, me acuerdo. Soja, sí, que no voy a decir lo que tipo la gente opinaba, pero bueno, pero es una runa, nadie sabe lo que es una runa. Y la realidad es que, bueno, nada, yo tomé toda tu experiencia en sustentabilidad y en cuidar un poco el planeta, y empezó a bajar la idea de que no podemos estar sanos en un ambiente enfermo. Y nada, nació Grinómica como mezclando la medicina con lo sostenible. Entonces ahí fue como mezclando la genómica con el verde. Igual la gente sigue escribiendo por ahí Grinómica con I latina porque no entiende que green viene de verde, pero bueno, ya he tenido una historia de que no han sabido qué significaba el nombre y pronunciaron de 1000 maneras. Yo creo que bueno, ya van a entender que Grinómica mezcla la genómica con la sostenibilidad. Bien.
Primero vinimos de un ciencia, ambiente y salud, como el eslogan inicial. Luego Sí. transicionó a una clínica de bienestar Ujú. con enfoque en medicina de precisión. ¿Qué pasó en el medio? De todo, de todo pasó en el medio. Bueno, cuando era Ciencia, Ambiente y Salud, era esto, que en principio iba a ser un evento donde íbamos a hablar de los últimos avances científicos de la medicina de precisión, íbamos a hablar un poquito de la huella de carbono, íbamos a hacer todo un ecosistema sostenible en el evento, que este es divertido y yo creo que cuando consigamos los adeptos para sumarse, yo creo que el evento es algo que tengo un montón de ganas de hacerlo. Y después cambió a una clínica de bienestar porque en el medio viró a este centro de, digamos, con servicios para clubes Y y empresas. empresas. Y después viró finalmente a una clínica de bienestar porque yo entendí que dije qué es lo que me divierte hacer. Y la verdad es que llevarlo a esto al paciente en lo cotidiano, ¿no? Volver a estar, digamos, esta relación médico-paciente y se transformó en una clínica de bienestar. Tenés mucha experiencia clínica, ¿no? Uh-huh. ¿Qué te lleva a querer volver a ese rol? Y, o sea, después yo, digamos, estuve peleada un poco con la medicina unos años porque cuando nació mi hijo como que me cambió un montón la sensibilidad y ya no quería ver a mis pacientes enfermarse y pasarla mal. Entonces ahí me pasé a trabajar a la industria farmacéutica, entonces jugué a ser un poco empresaria, a jugar del otro lado de la cancha, como muchos dicen, te pasaste al lado oscuro, porque todos los médicos que se pasan a la industria farmacéutica hay muchos detractores, pero la que la gente no entiende es que en la industria farmacéutica ayudas un montón de gente, desde lo médico, ya sea educando a los médicos para que indiquen las medicaciones en forma correcta, así como los programas de soporte a pacientes que tiene la industria farmacéutica son realmente muy buenos. Entonces yo creo que como todo en la vida, todo no es bueno o malo, sino que todo tiene, obviamente, una empresa así, no es una ONG y tiene que facturar y su foco es ser una empresa, pero en el camino ayudan a mucha gente. Y nada, empezás como a sentir un vacío en hacer 100% eso. Igual dejé de trabajar en la industria en el 2024. Este año no trabajé en la industria y nada, y quise volver a ser médica, pero desde otro lado. Yo siempre tuve el sueño de, como médica hematóloga y seguimiento, de tener mucho seguimiento de pacientes oncológicos, tuve el sueño como de hacer un hospice o de hacer un lugar donde la gente esté cómoda, digamos, en la última etapa de su vida, y yo creo que este es el camino. Ujú. ¿Tenés algo vos por fuera de una formación académica como ese principal aporte para el paciente, Uh-huh. que tiene que ver mucho con la empatía, la sensibilidad? Contanos un poquito sobre eso. Bueno, yo creo que como hablamos en nuestro streaming anterior, que si no lo vieron, vayan a ver nuestro video anterior, que era como el eje central sobre el que gira todo este proyecto, que es la pregunta que yo me hice durante mucho tiempo: si las emociones se enferman, por qué se enferman algunos pacientes y otros no, que es lo que desarrollamos ampliamente en nuestro streaming anterior, pero sin cerrar, digamos, ningún tema, pero más o menos fue como un pantallazo de lo que yo pensaba. En una época me había hecho, como me había tomado la tarea de preguntarle a mis pacientes con diagnóstico de leucemia qué les había pasado en los últimos 6 meses, y a todos les había pasado algo. Y yo creo que como uno se tome la vida, así como dijo Gaby en nuestro streaming anterior, como uno se tome la vida, a todos nos pasan cosas. El tema es qué hacemos nosotros con esas cosas que nos pasan, ¿no? Entonces yo creo que lo que aporto es que hago mucho trabajo espiritual, y no desde el lado de tipo la espiritualidad de sofá, como hablamos muchas veces, sino que yo soy un ser humano con mis
bajadas, con mis subidas, y obviamente hago desastres en el medio, pero siempre tratando de, digamos, hacer una recapitulación y volver como al centro y decir qué pasó acá y analizar un poco las situaciones. El ecosistema Grinómica tiene como puerta de acceso un centro de dermatocosmiatría. ¿Por qué empieza el circuito por ahí? Bueno, en realidad es lo que nos quedó de nuestra gestión anterior. Grinómica está fundado en lo que era un centro de cosmiatría que tenía otro nombre y que lo resignificamos, y ahí nos enfocamos mucho más, además de ser, digamos, dejar de lado un poco que sea un centro de cosmiatría convencional con el facial esto, el facial lo otro, y qué sé yo, que sea bien estético o que trate patología puntual, sino vamos a ver qué es la calidad de piel, ¿no? Porque parte de la emoción también es que si yo me miro al espejo, a veces que me despierto destrozada, David me ha visto, despertarme destrozada, viste, con la ojera y qué sé yo, y bueno, nada, entonces uno se ve al espejo y si se ve bien ya sale con otra predisposición durante el día. Entonces, un poco esto, ¿no? Calidad de piel. Y estuvimos investigando un montón como para traer estos avances de la medicina de precisión a la cosmiatría. Bien. Recientemente incorporamos una tecnología 3D que me gustaría que cuentes un poco cuál es el diferencial de un tratamiento, bueno, de cosmiatría a través de ese diagnóstico. Y en realidad, o sea, lo que se puede ver se llama diagnóstico con Vectra, el equipo se llama Vectra, y permite tomar una imagen tridimensional de la paciente, y lo que se puede ver es que va mucho más allá del ojo humano, ¿no? O sea, uno en la consulta dermatológica o con la cosmiatra mismo puede ver que por ahí tenga cierto grado de rosácea o que tenga hiperpigmentación, pero con el Vectra va un paso más allá y se ve cosas que por ahí a simple vista no se ven, y eso permite ajustar el tratamiento de cosmiatría y usar activos mucho más adecuados para cada tipo de paciente. Perfecto. Hay algo entonces de personificar un tratamiento. Claro, que sea personalizado. Personalizado, perfecto. Ahora, ¿qué relación tiene un test epigenético, ¿no?, con un diagnóstico de piel? Bueno, en realidad, o sea, somos un todo, que es lo que siempre tratamos de marcar, que esto es, digamos, lo que ya veníamos hablando, ¿no? Esto de que Grinómica surge para resignificar la figura del médico de cabecera, y en parte es lo mismo, o sea, tú vas a un lado, vas al otro, pero hay que ver al paciente de una manera integral. Entonces, o sea, el test epigenético te va a dar información de cómo está ese paciente desde lo nutricional, desde los contaminantes, desde la exposición ambiental, y la piel es el órgano más grande que tenemos. Entonces, nosotros con el test epigenético obviamente vamos a trabajar en cuál es el mejor deporte o actividad deportiva que puede tener ese paciente, cuál es la nutrición adecuada que puede tener, cuáles son los déficits, y todo acompañado también de un análisis de sangre bastante completo, porque, digamos, la idea es usar lo mejor de todos los mundos. Entonces, ver un laboratorio, ver los resultados del test epigenético, ver lo que nos arroja el Vectra y abordar al paciente de una manera sumamente integral, porque básicamente la piel refleja lo que pasa dentro del cuerpo. Viste que vos decís, uy, comí re mal, no sé qué, y te sale la boquera, o te estás haciendo cualquier cosa y te sale grano. Entonces, no hay que tomar como, no, mi piel es una cosa aislada a lo que le pasa a mi cuerpo. No es así. De hecho, hay un montón de patologías clínicas y de todo tipo que tienen manifestaciones sistémicas y manifestaciones cutáneas, manifestaciones en piel. ¿Cuánto duele hacer el test epigenético? ¿Cuánto duele de qué? De dolor físico. Nada duele. ¿Cómo se hace? Se necesita solamente la muestra de 3 pelos, o sea, lo que te duele arrancarte un pelo, no sé, hay gente que le debe doler un poco más que a otra gente, o sea, no sé, agarras un hombre que tiene 2 líneas de fiebre y ya se está muriendo y pide internación en terapia intensiva, y por ahí al hombre le duele que le arranque este pelo, sobre todo si viene flojo de pelos en la cabeza y dice, uy, ahora tengo 3 pelos menos. ¿Cualquier pelo del cuerpo sirve?
la cabeza, que ¿por qué vas a pensar eso? Que yo el otro día pensaba y digo, y si viene uno que no tiene ningún pelo, pelado, ¿de dónde le sacó el pelo? Es algo que tendría que preguntar, la verdad, me lo cuestioné. Ok, bien. Ahora, ¿qué tipos de informes brinda un test epigenético? Y depende de lo que el paciente quiera enfocarse. O sea, podés ir al general, que es el de wellness general. Si es un deportista, podés hacer el de sports. Si es alguien que, digamos, le interesa la longevidad saludable, puede hacer el de age management. Así que depende, hay 5 tipos de test distintos y eso, digamos, se decide cuál se hace en el momento de la consulta. Bien, ¿y esto solamente se aplica a personas individuales o también se puede extrapolar a empresas, clubes deportivos? Estaría buenísimo que nos den bola, ¿no? Porque, o sea, una empresa que le brinda este servicio a los empleados como parte del paquete de beneficios. Yo trabajaba en empresas grandes y por ahí gastan un montón de plata, ¿viste? En hacer un living nuevo en la oficina y qué sé yo, o le pagan el gimnasio y la gente no va al gimnasio. Por ahí estaría bueno que el recursos humanos tenga en cuenta por ahí que cada uno de sus empleados, sobre todo los ejecutivos de alto nivel, que son los que están sometidos a un montón de presión, a un montón de estrés, hacerle un test epigenético 2 veces al año, como más o menos para optimizarlo en suplementación, alimentación y todo, van a tener un ejecutivo o un deportista, un club deportivo que se enferme menos, que rinda mejor, que esté más descansado, que esté suplementado en forma correcta, bien alimentado. Entonces estaría buenísimo que las empresas puedan entender que es un gran beneficio para los empleados. Hoy en día escucho mucho hablar de la suplementación. Uh-huh. ¿Qué querés agregar? Bueno, yo ahí tengo como medio sentimientos contradictorios. Me parece que se generó como un boom enorme, como en un momento se generó el boom del colágeno bebible y todo el mundo estaba con el colágeno. Yo no soy una detractora de la suplementación, de hecho yo tomo un montón de cosas, pero yo creo que es esto, ¿no? Hacer un test epigenético y que suplementar a los pacientes básicamente en lo que necesitan. El otro día estábamos hablando que todo el mundo está en este delirio de los antioxidantes, de bajar los radicales libres y qué sé yo, pero los radicales libres son parte de nuestro funcionamiento. Entonces, si vos te tomás 200 antioxidantes juntos a las 6 de la tarde, por ahí entras en un estado cuando vos tenés 2 polos, ¿no? Uno es el estado oxidado y otro es el estado reducido, y van variando entre esos 2 polos, y entras en un estado reducido toda la noche. Pero vos ese estrés oxidativo también lo necesitas, porque si te pescaste un bicho en la calle, necesitas poderte defender de la bacteria, del virus. Entonces, como todo en la vida, en realidad, o sea, y como dicen los libros de farmacología, todo es tóxico, nada es tóxico, todo depende de la dosis, nada en un montón. La gente va a la farmacia, compra la vitamina C, compra el resveratrol, que el magnesio para dormir, que el omega 3 para la cosa, y viste, por ahí se llenan de todos suplementos y por ahí no es beneficioso, aparte que están gastando un montón de plata. Entonces la idea es como targetear y ir realmente a lo que se necesita y lo que tiene evidencia científica. En breve vamos a incorporar otra tecnología, ¿no? La famosa cámara hiperbárica. Sí. ¿Qué beneficio nos va a aportar? Y eso fue como un análisis muy exhaustivo, porque la verdad es que yo primero, antes de hacer cualquier inversión, primero me tengo que convencer que el beneficio clínico sea real. Esto que hablábamos en el streaming pasado, ¿no? De qué es chamullo, qué es real. Hay un montón de cosas de bienestar dando vueltas que vos decís, ¿será cierto? Entonces, nada, cada vez que se lee algo, viste, uno se da vuelta y va a buscar, los médicos usamos algo que se llama papers, de que están publicados en revistas científicas validadas. Entonces uno va a buscar que haya evidencia real atrás. Y la cámara hiperbárica es fantástica para un montón de cosas. O sea, acá podríamos hacer una lista enorme, aburrir a todo el mundo, pero básicamente casi todas las especialidades médicas pueden derivar
a la cámara hiperbárica. Hay protocolos de hipoxia y hiperoxia que sirven mucho para estos tipos que aparecen hablando, viste, que dicen, no, yo tengo 70 años, pero mi edad biológica es de 50. Bueno, en realidad lo que hacen es esto, ¿no? Medir qué tipo de grado de acortamiento telomérico tienen, y hay un protocolo con cámara hiperbárica, o sea, tienen un montón de aplicaciones para la recuperación de heridas, para las recuperaciones posquirúrgicas, para los pacientes diabéticos, para pacientes que se quieran sentir mejor. Obviamente que los protocolos van cambiando de la estructura y cómo, digamos, la cantidad de sesiones, cómo se articula la sesión, pero realmente es muy beneficioso y aparte es un mimo, ¿no? Meterse ahí adentro un ratito y desconectarse del mundo durante una horita. Bien, vengo escuchando mucho este concepto de las células madre, ¿no? ¿La relación es directa o indirecta con una cámara hiperbárica? Y en realidad, o sea, la cámara hiperbárica favorece un poco la regeneración sobre las células madre. Hay un montón de marketing. Yo como hematóloga tengo mucha experiencia en recolección de células madre, porque cuando uno agarra un donante de médula ósea, pues la médula ósea, cuando dicen, ay, me hicieron un trasplante de médula ósea, la gente piensa que le abren la espalda al paciente, le sacan un pedazo de la médula espinal, que no es la médula ósea, que es donde corren las cosas. La médula ósea es otra cosa, es el caracú del hueso cuando uno hace el guiso, y el trasplante de médula ósea no tiene ninguna actividad quirúrgica en sí misma, sino que lo que hace es tirar una quimioterapia, tipo una bomba de Hiroshima al cuerpo, que es tan ablativa, tan destructiva, que si uno espera que ese paciente se recupere solo, no se recupera nunca y se queda sin plaquetas por lo que sangra, sin glóbulos blancos por lo que se infecta. Entonces, lo que uno hace es, el trasplante de médula ósea es volverle a transfundir células madre que pueden ser propias o de un donante. Estas células madre se pasan como si fuera una transfusión de sangre, y la célula madre es tan inteligente que viaja por el cuerpo, llega a la médula ósea y hace una cosa como se llama anidación, engraftment, y empieza a producir las células de la sangre. Ese es el uso real de una célula madre en la vida real y como hematóloga en los pacientes hematológicos. Después empezaron con todo esto de la célula madre de cordón, de los chiquitos que nacían, entonces decían, ay, mami, ¿querés guardar la célula madre de tu cordón? Hoy en día esa célula madre no tiene ninguna aplicación médica, y de hecho si tenés una leucemia futuro no te alcanza la cantidad de células madre como para trasplantar un paciente adulto. Tenés que usar varios cordones si querés usar sangre de cordón. Generalmente usás o un donante, y en algunos casos muy particulares puede ser el propio paciente el que aporta sus propias células madre, pero en el caso de las leucemias esto no sería aplicable porque ya, digamos, sus células madre no atacarían las células. Entonces, el tema de las células madre es como bastante controvertido, podríamos llegar a hablar horas. En algunas cosas sirven, en otras no. Hace poco entré a la oficina y escuché dos conceptos para mí. Consultorio. Oficina. Bueno, decirle como quieras. Recientemente, Caro, entré a la oficina Sí. que tenemos en la clínica y escuché un concepto de largo telomérico. ¿Sí? Entiendo que tiene mucha relación con lo que venimos conversando respecto a la cámara hiperbárica, pero contanos un poquito, ¿qué es un test de largo telomérico? Bueno, el telómero es, digamos, para que la gente entienda, es algo que está adentro del ADN. No es así del todo correcto, pero para que la gente lo entienda. Y nosotros nacemos con un telómero de determinado kilopares de base, se llama. O sea, la longitud que tiene ese telómero. A medida que vamos creciendo, exponiéndonos ambientalmente, llevando la mala vida de cualquier adulto que puede ser, ese telómero se va cortando hasta que llega un momento crítico que hace que esa célula ya no se pueda replicar más. Entonces, la manera, digamos, de hackear la biología es, digamos, hasta ahora no se sabía que se podía detener el acortamiento telomérico por ahí manejando el estilo de vida y qué sé yo, y el concepto de alargar los telómeros es como medio, está como medio raro, pero bueno, nada, se están haciendo protocolos para esto. Y la idea es,
en concepto básico, o sea, el test de largo telomérico te dice más o menos cómo estás. Entonces lo que vos tenés que hacer es hacer cosas en el medio para que ese telómero mejore. Alargar el telómero es bastante complejo, pero muchas veces nos conformamos con que no se siga cortando a la velocidad que estaba cortando. Entonces ahí uno interviene y con el tratamiento con la cámara hiperbárica hay un protocolo en especial que está escrito para esta función. Y después obviamente que la cámara hiperbárica es como todo en la vida, la cámara hiperbárica sola tampoco es magia, que yo digo así, me la pego en la pera el fin de semana, agarro, chupo, como esto, lo otro, no sé qué, total después el lunes voy y me hago 3 sesiones de cámara hiperbárica. Bueno, puede ser que compenses un poco, pero no vas a ver un resultado. Entonces que acompaña un poco todas las indicaciones. Por eso yo insisto tanto con esto, ¿no? Que el abordaje del paciente es global y tampoco nos vamos a poner como en abogados de, no te puedes comer una pizza, ¿entendés? Porque también uno tiene que vivir la vida feliz. Bien. Ahora, volviendo a cosmiatría, ¿no? Escuché también aceite de oliva recientemente. Haceme el Sí. enlace. No, bueno, en realidad lo que estamos incorporando, digo todo el tiempo en realidad es un plomo, pero no importa, estamos incorporando nanotecnología en los tratamientos faciales. Yo empecé a escuchar de esto hace un tiempito sobre el uso de la nanotecnología. En realidad tengo una amiga que ya cuando yo hice un posgrado de medicina legal hace 1000 años y conocí una médica laboral que ya estaba todo con esto y me decía, no sabes qué bueno todo lo que se viene con nanotecnología y qué sé yo. Entonces yo le digo, mira vos. Y nunca me metí demasiado. Ella después escribió un libro, la vi presentar su libro, una genia total. Y siempre lo escuchaba de costado, nunca digamos, me puse a leer mucho sobre el tema y ahora es como que se viene con todo, ¿no? Con muchos avances, esto de las nanopartículas, que no es otra que decir, una nanopartícula es una cosa tan chiquitita que puede penetrar e ir profundo en el cuerpo de uno y pueden, digamos, tener miles de aplicaciones. Entonces apareció una primer parte del tratamiento facial, que es la parte de la limpieza para hacerla con nanotecnología, y ahí implementamos el Nano Skin Reset. Obviamente lo probé yo primero porque dije, esto, la verdad es que cuando empecé a usarlo dije, wow, esto es genial. Contame el beneficio principal que reconociste probando el producto. Y yo cuando usé el producto lo que me pasó es que al principio, digamos, lo que sentí es como un efecto tensor inmediato, que es como un efecto lifting, así que te queda la cara divina, se ven menos los poros. ¿Quién te hizo la carita, diría? ¿Quién te hizo la carita? Y después lo que estuve leyendo, porque yo no tengo, pero sirve como en la seborregulación, entonces para pacientes con acné sirve, para pacientes con pieles envejecidas también sirve, y lo que hace es básicamente a medida que uno lo usa diariamente y a futuro es como que va mejorando el aspecto general de la piel sin importar cuál sea la patología de base. Lo buenísimo que tiene que no tiene una indicación si un paciente tiene rosácea o esto o lo otro, sino que se puede usar todo el mundo lo puede usar. Ok, bien. Contame, Caro, ¿cuál es el diferencial de Grinómica frente a otras clínicas de bienestar? Que hoy está como un poco en auge, ¿no? Uno escucha wellness, Sí. ¿es lo mismo, no es lo mismo? Hay un montón de clínicas de wellness que en realidad no pasan a ser otra cosa que son como spas optimizados. Grinómica, la gran diferencia que tiene, o sea, hay un montón de spa optimizados que tienen cámaras hiperbáricas, cámaras infrarrojas. Acá hay una responsabilidad médica por detrás. Esa es la gran diferencia en un spa, digamos, que trata de ser como algo médico con una clínica de bienestar donde se parte desde lo científico y las indicaciones son médicas y no agarramos a todos los pacientes por igual, sino que no solo analizamos los test genéticos y epigenéticos o lo que decidamos hacer, sino que también miramos el análisis de sangre, también acompañamos en pacientes que tienen patologías concomitantes. Esta es como el gran diferencial, que hay un médico detrás de todo esto. Bien. ¿Cualquier persona
puede hacer uso de nuestros servicios? Cualquier persona. ¿Hay algún protocolo u orden específico para una experiencia agrinómica? No, lo ideal es que primero se realice la consulta médica, como más o menos para ver desde dónde partimos. Entonces ahí se hace como un análisis inicial integral del paciente, se le solicitarán los estudios o los test que cada paciente requiera, no es que todos los pacientes van a tener indicación de absolutamente todos los test, y lo que el paciente, cuál es el objetivo, porque por ahí el paciente dice, no, a mí no me interesa tener una longevidad saludable, yo lo que quiero es ver cómo estoy nada más, o quiero verme mejor. Entonces vamos adaptando en forma personalizada, en base a esa consulta médica inicial, lo que necesita cada paciente y la frecuencia. La importancia de medir, ¿no? En lo que es precisión. ¿Por qué? Y en realidad porque uno necesita medir para saber a dónde va, digamos, a actuar. Generalmente uno siempre mide con menor precisión, pero obviamente yo como hematóloga no indicaba hierro si no tenía un perfil férrico. Si yo veía una anemia, primero que hacía era tipificar la anemia. Me ha pasado, ¿no?, que a todos los pacientes con anemia, a todos le ponían hierro. Por ahí la anemia no es por falta de hierro, por ahí la anemia es por otra cosa, y hay anemias que acompañan patologías crónicas. Entonces siempre es mejor medir para saber hacia uno dónde tiene que ir. Todo este auge de la medicina de precisión ahora nos permite medir un poquito más allá de lo que medíamos hace unos años. Entonces está buenísimo, y todo esto va a seguir avanzando un montón más, y cada vez vamos a medir mejor y cada vez vamos a poder personalizar más los tratamientos. Uh-huh. ¿Se puede potenciar cualquier diagnóstico a partir de lo que la clínica ofrece? Me refiero a mejorarlo. No sé si potenciar el diagnóstico. Generalmente los pacientes, o sea, no tenemos problemas para diagnosticar pacientes, no tenemos problemas para diagnosticar patologías. El tema es que sí podemos acompañar al médico tratante. La idea no es reemplazar a los especialistas, por ejemplo, ni al oncólogo, ni al hematólogo, ni al reumatólogo en el caso de las enfermedades autoinmunes. La idea no es reemplazarlo, sino acompañarlo con otras herramientas que hagan que el paciente se sienta mejor. Por ahí el reumatólogo va a indicar el tratamiento, y el tratamiento indicado por el reumatólogo es necesario, y el paciente va a tener que continuarlo, y la medicina de precisión no reemplaza absolutamente nada de la medicina tradicional, sino lo que hace es optimizar y mejorar el tratamiento de ese paciente. Quien esté en dudas respecto a Grinómica sí o no, ¿por qué deberían venir? Yo creo que deberían venir porque hay que ir un paso más allá. Entonces, la idea es que el paciente encuentre en Grinómica un sitio de pertenencia, un sitio donde sea escuchado, donde si por ahí tiene más de un médico pueda charlar todo lo que les dijo uno y el otro, y lo más importante de todo, más allá de los tratamientos complementarios que podamos ofrecerle, es el tener un lugar donde la escucha se activa, donde se puedan hablar de los miedos. Yo creo firmemente que las emociones y cómo uno se tome las cosas influyen en el desarrollo de las enfermedades. Todos los días en el consultorio me cruzo con personas que hacen referencia a la calidad del equipo humano que forma Grinómica. Contame. Bueno, es parte de esto, ¿no? Es parte de tratar de ser feliz y de que estar todos juntos trabajando con buena onda. Y más allá, viste, que hay veces que uno dice, sí, o sea, somos un equipazo, acá hay buena onda, empatía, esto, lo otro. La realidad es que
tratamos de ser lo más humanos posibles. Todos tenemos malos días, ninguna la caretea, o sea, uno llega con la peor de las ondas y hay que sentir la libertad de decir, hoy estoy con la peor de las ondas y reírse de eso, ¿no? Porque no siempre estamos bien y no siempre tenemos ganas de hacer lo que tenemos que hacer, pero lo importante es que uno va y lo hace. Entonces, encontrar ese lugar donde uno puede abiertamente decir cómo está emocionalmente sin tratar de ser un gran equipo para la afuera, ¿no? Yo creo que cuando uno se siente bien con quien está en lo cotidiano, directamente se transmite, no hay que mostrarlo. Uh-huh. De hecho, bueno, este fragmento, ¿no? Este podcast es parte del lado B, ¿no? Uh-huh. Que recientemente anunciamos. Y cuando pensamos el logo y el nombre, apareció una E chiquitita, ¿no? El lado B, pero del V, ¿no? ¿Qué relación hay con el camino al ser en todo esto? En realidad yo, como médica, o sea, esto tratamos de hacerlo como un montón de formatos y decir, viste, está lleno Instagram de gente hablando a la cámara y que, viste, que te tiran un montón de información y yo, viste, decía, qué plomo este formato, y en realidad o sea, uno tiene que ser lo que es y hacer las cosas porque nos divierte. Y si no te diviertes, no lo hagas. Y me pareció que el lado B estaba buenísimo para salir a hablar de medicina desde otro lado, ¿no? De salir de esto de que el médico está de un lado del escritorio con el anteojito, hablando al coso y mostrando el producto y qué sé yo. Es como ya estoy media un poco, es un torre. Y yo creo que con todo el advenimiento de la inteligencia artificial y todo, Instagram en algunas cosas se volvió un plomo, que vos estás, que el algoritmo, que ay no, que el marketing, que me recomiendan esto y lo otro. Obviamente que uno va a hacer pauta para hacerse conocido y todo, pero mi idea de llevar Grinómica es que sea otra cosa. Tratar que este lado B nos muestre más humanos, más acompañantes, más distintos a lo que uno acostumbra a hacer en las redes. Y a reírnos un rato, ¿no? Porque yo tengo 1000 anécdotas para divertirnos, entonces dijimos, esto no lo podemos decir en forma formal en un Instagram de una clínica de bienestar. Y yo dije, ¿por qué no? Uh-huh. Formemos el lado B, hablemos de todo esto y que la gente se divierta un poco, ¿no? ¿Y quién es Carolina en su lado B por fuera de Grinómica? Muy divertida, que es en realidad lo que yo no me siento muy cómoda hablando a la cámara y haciéndome, digamos, la recatada. Tengo un montón de anécdotas divertidísimas viste que la idea de empezar el lado B, ¿te acordás que yo te dije, tenemos que hablar de agarrar una frase de un libro y desarrollarla, tenemos que agarrar y contar alguna anécdota divertida y desarrollarla, porque más allá de la médica que puede atender y qué sé yo, para mí hay que divertirse y aparte me pasan un montón de cosas en el día a día, entonces si no me río de las cosas que me pasan y empezar a divertirse. Uh-huh. ¿Y qué le aporta Grinómica a Carolina Prada? Y por ahí un poco de estructura atrás como para poder ser lo que soñé hacer para los pacientes. Y bueno, nada, el lado B es este lado más humano, más real, uh-huh, digamos. ¿Representa entonces Grinómica ese deseo que en un espacio de consultoría una vez nos preguntamos? ¿Qué pregunta? Todavía no sé si 100%. Uh-huh. Yo creo que faltan cosas ahí. Si es lo que quiero hacer hoy, no sé si es tan abarcativo como lo que me estás pidiendo que descubra desde hace un tiempo. Todavía estoy en proceso de introspección. Hemos hablado de stand-up, hemos hablado de un podcast, hemos ido a ver un montón de bandas, sí, donde siempre salía esto de, tenemos que hacer algo, uh-huh, frente a un micrófono, y acá estamos. Acá estamos. ¿Qué te dice este recorrido de los últimos 6 meses desde el momento en el que Grinómica nace? Y yo más o menos en esos 6 meses, ni idea para dónde iba, típico mío. Yo nunca sé, pero yo sigo haciendo y la vida me va llevando. Y bueno, nada, el otro día, viste que te dije, cuando fui a la radio por Dept,
que es la otra clínica que yo tengo con Cristian, mi socio, y digo, qué divertido, me re divierte la radio. Y nada, hablamos de cómo le fue a los emprendedores el 2025 y el programa anterior habíamos hablado de ingresos brutos sí, ingresos brutos no, y en parte es esto, ¿no? Hablar un poco de todo, así que nada, porque o sea, yo, como sabes, me aburro un poco de hablar siempre de lo mismo, entonces está buenísimo poder hablar de todo, porque si uno repite y repite y repite siempre lo mismo, yo por lo menos me aburro. ¿Cuál es el diferencial entonces de Grinómica a partir del 2025 en la vida de Carolina? Bueno, nada, es un cambio bastante drástico. Igual esa pregunta te la tendría que responder por ahí a mediados del 2026 cuando termine de entender todo lo que pasa dentro de mi cabeza y mi corazón. Uh-huh. ¿Qué querés contarnos un poco? ¿Cómo viene ese embrollo mental? Todavía viste que yo cuando cuento las cosas es porque ya más o menos las sedimenté y las puedo expresar. Entonces todavía tengo como un montón de proyectos en la cabeza y un montón de ideas y un montón de cosas y es como que me piso arriba mío y no sé por dónde arrancar. Entonces todavía estoy como en proceso de armado. Uh-huh. Okay. De mi futuro. De ordenamiento, ¿no? Interno. Ya lo hablaremos más a futuro, pero por lo menos me van quedando varias cosas en claro de en quién me quiero convertir, de lo que no quiero hacer, de lo que sí quiero hacer. Igual nunca se sabe, ¿viste? Yo tuve un track de manicuría, así que puede salir cualquier cosa de esto. Uh-huh. ¿Cómo crees que este podcast, este contenido, impacta en el ambiente? No, a mí me parece que hacer que la gente viva más liviana en el día a día y un poco fuera de la presión de lo que otros piensen, de los que otros opinen, del deber ser. Volvemos al inicio y a la conversación que tuve con mi amiga el miércoles a la noche. La vida es un juego. Uh-huh. Nada es tan grave. Hay gente acá que va a creer en la reencarnación, que no va a creer, que algunos piensan que nos morimos y no pasa nada, otros piensan que te vas al cielo con Dios, otros no sé, hay un montón de creencias. Yo básicamente he estudiado todas las religiones y para mí es todo lo mismo y estar encarnado en esta realidad no hay que sufrir. O sea, uno tiene que entender que somos parte de un todo y que hay una conciencia colectiva y que todos manejamos la misma energía y que tenemos que jugar. Y si uno se relaja, suelta y juega, la va a pasar mucho mejor que si se resiste y no se muestra vulnerable. Y a mí me cuesta un montón eso, viste que a mí trabajar mi vulnerabilidad, siempre estoy parada desde la cosa de soy todopoderosa, muy del médico, yo soy invencible, a mí esto no me va a pasar. Bueno, uno también tiene que conectarse con su vulnerabilidad, uno tiene que conectarse de cómo se siente. Y hay días buenos, hay días malos, pero me parece que uno tiene que pasarla lo mejor posible y salir de esta forma de supervivencia que es un bajón. La importancia del poder ser, ¿no? Uno mismo. De poder ser uno mismo. Que cada día es un capítulo único. Un capítulo único. ¿No? Sí. Que es un poco también cómo nació este todo proyecto. Esto cuando vos me decías, tenés que escribir un libro, pues yo venía y te contaba mis andanzas de la semana, o sea, lo que me pasó, se quedó encerrada fulano, entonces llamé al vecino y lo otro, y me crucé con fulano, y vos me decías, tenés que hacer stand-up, porque sí. Era hasta graciosa las cosas que me pasaban. Empecé a escribir un bosquejo, un libro, y en cambio de decir capítulo 1, expliquemos un poco de dónde viene, me confundí, pero como todos sabemos no existen los furcios, sino uh-huh. que de algún lado vienen. En cambio de decir capítulo 1, dije capítulo único y ahí quedó, que era capítulo único, porque como soy hija única tengo bastantes temas para trabajar el otro. Y cuando nos metamos ahora un poquito más adelante a astrología, hablaremos del tema de dónde uno tiene el ascendente, dónde tiene la luna, que eso hace que también yo sea muy capítulo único. Y como todo capítulo único, soy hija única, así que nada, eso. Okay. Y en el medio siempre de las historias, budín, ¿no? Contanos un poquito esa faceta. No, que junto compulsivamente gatos y animales por la calle.
Budín es mi primogénito, es un gatito. Y después de Budín empezaron a venir un montón de gatos iguales a mi vida, son todos blancos y negros. Otro que encontró mi amiga en el palier del edificio en Barracas. Y después el último, que fui a comprar al supermercado un domingo a las 9 de la noche y uno de ahí del supermercado se me subió al auto y también lo incorporé. Y tengo la gata de la vecina que viene a comer. Y tengo una gata en Pilar que también se metió a la casa y ahí se quedó. Y le doy de comer a la gata, la comadreja también de Pilar. El otro día llegué y estaba la gata con la comadreja, una sentada al lado de la otra. Más la perra, más... Y la gente seguramente, ¿no? ¿Qué? Y la gente también. La gente. Ok. Bueno, Caro, como tu amigo principalmente, como tu socio y como tu astrólogo, fue un placer conocerte un poquito más, que la gente pueda conocer más al detalle. No finjas demencia. Todos los días es algo nuevo, ¿no? Sale. Sí, todos los días es un nuevo capítulo. Un poco el objetivo de este podcast era que la gente sepa, ¿no? Quién es la directora médica detrás de Grinómica. Un centro, bueno, que recibe, por supuesto, a cualquiera, ¿no? En el sentido de que vengan con lo que tengan, que puedan ser ellos mismos. Que los vamos a escuchar. Bueno, gracias, Caro. Gracias, David.